Hola, buenas noches, soy Juliángeli Beltrán y quiero presentarles un pequeño aporte con base a lo que pude extraer de las lecturas sugeridas. Entonces, con base a la primera lectura del autor Espinosa, Marín Espinosa, estuve leyendo a lo que él se refiere cuando él dice qué se debe tener en cuenta para abordar el tema de inclusión social. Entonces, lo básico que él expone es que hay que tener en cuenta las dimensiones políticas, las dimensiones económicas, las dimensiones históricas, para entonces poder hacer un análisis del comportamiento de unos a otros. Es decir, en la inclusión del tema o en la exclusión del tema, que según las diferentes corrientes de pensamiento se le puede llegar a hacer. Estos comportamientos pueden tomar entonces, empiezo con esto, pueden tomar entonces matices por las tensiones que pueden surgir en la disparidad del pensamiento cultural y territorial. Entonces, él habla de un concepto que es acerca de la alteridad. Yo ahondé un poquito con base a este concepto y encontré que alteridad es la condición de ser otro desde la perspectiva del ser yo. No es más, sino ponerse en los zapatos de otro. Yo pienso que esta es la base fundamental de la inclusión social, ponerse en la postura de otra persona. El otro tiene costumbres, tradiciones y representaciones diferentes a las del yo. Por eso forma parte de ellos y no de nosotros. La alteridad implica ponerse en el lugar de otro, de lo que estoy hablando ahorita, alternando la perspectiva propia con la ajena. Esto es la fundamentalización de lo que es la inclusión. Cuando tú haces inclusión, te estás poniendo en el lugar de los demás, estás pensando como pudieran pensar los demás, estás tratando de comprender cómo aquellas otras personas pueden reflexionar ante una situación, ante un pensamiento, ante cualquier tema de la vida. ¿Ok? En el transcurrir de la historia, dice el autor, hemos visto cómo el pensamiento propio ha influido en aquello que quieren mostrar como progreso y civilización, en todas las culturas. Es donde nace el concepto de exclusión por el predominio del pensamiento propio, y vemos, por ejemplo, el comienzo de la pobreza, de la corrupción, el hacinamiento, los desplazamientos, entre otros, claro, porque siempre el poder va a intentar de impregnar su pensamiento, su forma de razonar las cosas ante la población, para entonces poder tener así un cierto dominio ante ese grupo social. Entonces, él nos presenta también las dimensiones de exclusión social según la autora Alicia Sicardi. Ella nos comenta que la exclusión social se basa fundamentalmente en las dificultades de acceso al trabajo. Definitivamente una persona que no tiene acceso al trabajo es una persona que va a tener una dificultad de vida en todos los aspectos. No va a tener una calidad de vida, no va a poder acceder a ciertas cosas necesarias para su dignidad como persona. Van a tener dificultades al crédito, van a tener dificultades a los servicios sociales, no van a poder acceder a la justicia, a la instrucción, es decir, a la educación, van a estar en total aislamiento social, van a tener una segregación residencial porque por ende si no tiene trabajo, si no puede acceder a ninguna de las anteriores, tampoco va a tener una casa digna, y por ende también se va a producir la carencia, la mala calidad de las viviendas, los servicios públicos en los barrios de las clases populares. Entonces, estamos viendo que la discriminación de género en las que están expuestas en las mujeres también es una exclusión social, porque esta mayormente se da en los trabajos. Las mujeres a veces son excluidas porque piensan que no pueden hacer ciertas actividades, y así en cotidiano en la vida social. La discriminación política también hace parte de la exclusión. Es una discriminación que se da en el ámbito institucional, en el ámbito étnico, porque de repente ven que una persona indígena no puede hacer parte de un grupo político. Eso ya es una manera de excluir, una manera de discriminar. En su manera lingüística,
porque somos un país pluralista en cuanto a cultura. A veces todavía no se ha permitido, todavía no se concibe en algunas corrientes de pensamiento poder incluir en este mundo social que hay otras personas, hay otras lenguas, y hay que definitivamente incluirlas en todos estos procesos sociales. Entonces, él también, el señor Marín, nos explica sobre la exclusión social. Él nos dice que la exclusión social hace referencia entonces a procesos y prácticas de las sociedades complejas que se convierten en factores de riesgo social compartidos por determinados colectivos sociales, inmigrantes, colonos, mujeres indígenas y discapacitados. Nos muestra a su vez el concepto de inclusión, o sea, ya hablamos de la exclusión, ahora el concepto de inclusión para Marín Espinosa es que es un proceso que surge del contacto entre las diversas estructuras de sentido y permiten la doble posibilidad de cuestionarnos y darnos a la tarea de comprender y aprender de las demás personas, buscando instancias de reflexión donde la dignidad sean puntos de inicio para pensar las interacciones sociales y los procesos de transformación de la realidad. Él definitivamente resume que cuando pensamos en la dignidad del otro, cuando pensamos en que los demás tienen derechos, es cuando entonces empezamos a ver que la inclusión social no es solamente un idealismo, sino que es una realidad. Todos merecemos tener agua potable, todos merecemos tener salud de calidad, una vivienda digna, todos merecemos poder acceder a un trabajo para poder tener un equilibrio social. Ahora, hablando sobre la lectura número 2 que nos presenta del autor Rodríguez Martínez, dice la inclusión, educación y democracia en Colombia. Esta lectura me gustó mucho porque ya entonces incluye que en la educación es donde se empieza y es donde se debería dar los inicios para que las personas salgan a una sociedad y sean productivos, no solamente por su profesionalización, sino porque por los primeros principios y los primeros valores deben ser llamar a la inclusión desde cada una de nuestras carreras. Entonces, aquí el autor nos presenta que el predominio del dogmatismo del pensamiento en la educación como forma de manipulación a la sociedad es lo que pretende que tenga, es eso que pretende que tenga igualdad de criterio. Muchas universidades hoy en día están tratando de que todos piensen de igual forma. Quiere decir, si vas a ser abogado, tienes que cobrar por tu servicio y hasta ahí termina tu carrera. Eso es de repente a lo que se refieren de manera silenciosa, a veces de manera inconsciente, cuando están impartiendo una enseñanza, cuando se está impartiendo la educación. Entonces, cuando el autor dice que responsabilizan las universidades que han de ser precursoras de una sociedad, es precisamente eso de lo que estoy hablando. Son las universidades las responsables de una mejor sociedad. Son las universidades responsables de que en un país exista inclusión social, porque desde el aprender, por ejemplo, en la administración de salud, que todos, cuando comprendemos que todos merecemos una calidad de vida, no importa el criterio de pensamiento, no importa la religión, no importa la etnia, entonces es allí cuando empezamos a hablar de inclusión social. Mientras tanto, si estamos hablando de administración en salud solamente para pensar que con ello voy a gerenciar un hospital o una clínica o voy a trabajar en una buena EPS, no estamos hablando de inclusión, porque inmediatamente estoy excluyendo que con mi servicio voy a poder ayudar a una comunidad, que con mi servicio voy a poder llevar otra manera de pensar, no solamente basado en el egocentrismo, sino que vamos a poder tener beneficio con respecto a mi propia carrera.
¿Ok? Entonces él dice, el pensamiento crítico va a ser el motor del progreso, del motor del progreso. El pensamiento crítico, repito, va a ser el motor de progreso. Cuando la persona se vuelve crítica en la manera como cree que va a poder aportar a la sociedad, es ahí cuando comienza el progreso. Ok, entonces ya en la lectura número 3 de Saidiza Peñuela, ¿verdad?, nos habla de las políticas públicas para la inclusión en Colombia, de la realidad política a la realidad cultural. Aquí este autor también nos muestra, ya adentrándonos en la gran problemática que no solamente ocurre en Colombia, ocurre en otras partes del mundo, que es esa exclusión social por las diferencias de culturas, por las diferencias de pensamiento. No hace mucho estuvimos viendo estos problemas, estas problemáticas que se dan porque los indígenas wayú a veces no aceptan la medicina, la medicina convencional. Ellos dicen que con su medicina ellos pueden curar. Y es un proceso para poder llegarles, es un proceso para hacerles entender que esa persona que está padeciendo una patología no solamente se va a curar con hierbas, sino que también se le puede dar ayuda inmediata con la medicina la medicina del arijuna, como dicen ellos, de la medicina del hombre blanco. Ellos dicen, no, yo lo voy a curar con mi medicina. Pero ¿qué pasa? Estamos siendo excluyentes cuando pensamos que solamente la medicina convencional es la que cura. Tenemos que tener una mentalidad abierta, un open mind, como dicen en otras partes. Tenemos que saber que también podemos aceptar que ellos tienen parte de razón. Tenemos que aceptar su cultura. Cuando nosotros nos aceptamos unos a otros, es cuando empezamos a tener una apertura del pensamiento, ya no solamente centralizado en lo que de repente yo creo que es el deber ser, sino que también yo le puedo dar parte de verdad a la otra cultura que me está mostrando que ellos piensan que con el sol, con la luna y la ayuda de las hierbas pueden curar. Entonces eso básicamente es lo que nos expone también Saidiza, que debemos aceptar otras culturas. Él habla sobre ideales sociales de inclusión, esos ideales en los que nos muestra una primera corriente que dice los movimientos sociales son determinantes en el reconocimiento de los derechos fundamentales de los individuos. Estos movimientos sociales en sus luchas sociales son los que han permitido la creación de políticas bien definidas y han incluso flexibilizado los marcos legislativos de tal manera que estos reconozcan en sí distintos sectores de la población, en especial la población vulnerable. Se ha visto a lo largo de la historia de Colombia que si no ha sido por las distintas marchas, por las distintas protestas, por estas otras culturas, no se hubiera podido aceptar en este Congreso de este país, no se hubiera podido llegar a una reflexión que necesitamos aceptar también otras culturas y que esas culturas también son dependientes de esta sociedad colombiana y que ellos son también merecedores de todos los patrimonios y de todas las cosas que le puede dar este bello país. En otra parte, él habla que la otra corriente, el centro del motor de un proceso progresivo de inclusión social es la historia legislativa de los marcos jurídicos. Él habla de esa historia en cuanto a cómo se desarrolla todo ese proceso jurídico en el país a nivel país y a nivel internacional. Entonces él dice, los teóricos del liberalismo y del socialismo fueron los que inspiraron los movimientos sociales y su legislación. O sea, si no hubiese habido un pensamiento social, de repente los demás no se hubieran puesto a autocriticarse y a reflexionar que definitivamente se necesita una ampliación del pensamiento social, del pensamiento liberal
valga la redundancia, para poder entonces que todos de verdad merezcamos y que todos tengamos derecho. Por eso es que él incluye incluso la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque él dice que a partir de los movimientos sociales es que se crean esa Carta de los Derechos Humanos. La ONU se basa en pensamientos socialistas. También vemos que la mayoría de los movimientos socialistas son los que han impartido pues entonces el derecho a tener tal cosa, la dignidad, el poder participar de. Entonces todas estas cosas, él dice, vienen de un movimiento liberalista. También expresa el medio real para la objetivización de los ideales filosóficos se encuentra en la diversidad de formas prácticas de existencia. En esa diversidad cultural, ¿ok? Se encuentra también la exigencia de ser reconocido en una sociedad pluralista. Cuando estamos conscientes de que tenemos una diversidad cultural, tenemos guayús, tenemos indígenas en el centro del país, en el sur del país, en el Amazonas. Cuando estamos conscientes de esa diversidad de etnias, entonces sabemos que tienen que ser reconocidas, ¿ok? De que no pueden ser excluidas. Que, por ejemplo, una sociedad chocuana, ¿verdad?, no tiene por qué ser excluida ni en la moda, ni en la política, ni en el estudio, ni en ningún lado, sino que deben ser aceptados, ¿ok? Ante todo, también se exige que la sociedad normalice su comportamiento en razón de ello, ¿verdad? Y que de aparte se legisle. O sea, no solamente vamos a hablar de hechos, no, ok, está bien, vamos a aceptarlos en la sociedad, pero eso se los lleva las palabras se las lleva el viento. Entonces se exige también la legislación de estos derechos, y también con base a esos derechos, ¿por qué no? Crear unos deberes de pertenencia con el país, ¿ok? Entonces, también nos expresa el autor Saidiza que la falta de políticas públicas o de marcos jurídicos es lo que nos ha traído también que no se permita gozar de una vida digna. Cuando él dice de políticas públicas es porque no han habido de repente las garantías suficientes para que estas culturas, los otros, como decía el primer autor, los otros no tengan esas mismas prebendas que de repente nosotros sí las pudiéramos tener, porque hacemos partes, entre comillas, de una sociedad y ellos están excluidos. Entonces él expresa que bien vale la pena que se haga penalizaciones, en esa legislación también hayan penalizaciones de actitudes discriminatorias que le impidan a todo ciudadano participar en algún sector de la sociedad. Por otra parte, el autor también nos explica que haría falta un estudio que determine la interacción entre la lucha social, la ideología, la teoría y el ejercicio del poder. ¿Por qué? Para poder reflexionar el hecho de vivir en un mundo social enfáticamente diverso, en un mundo en cuyo equilibrio todos nos aceptemos tal cual como somos, ¿ok? Entonces, por otra parte, infiere que la herramienta más efectiva para construir una sociedad incluyente es recurrir a una normatividad clara. Si no tenemos claras nuestras leyes, no vamos a llegar a ninguna parte. Por otra parte, Lecher también entonces nos muestra sobre los miedos que pueden haber en la sociedad, el miedo de repente de aceptar una cultura que termine predominando su pensamiento con base a los otros, y por eso no los incluyen. Esos son los principales miedos que Lechner, nos muestra. Por eso es que son a veces excluidos por miedos, por prejuicios, por cosas que terminan en un pensamiento absurdo, y por eso terminan en la exclusión total. También tenemos que tener en cuenta que los grupos indígenas a veces no quieren ser incluidos en nuestra sociedad.
¿Ya? Esos grupos indígenas a veces dicen, no, yo no tengo por qué ser parte de ningún grupo social porque este es mi grupo social. Tenemos que tener en cuenta también eso, pero con la base de respeto en mi persona. Yo considero que todos podemos tener un país mejor. Aquí estaba de repente esta imagen que encontré en internet, dice la inclusión es la ruta social hacia la paz. ¿Por qué? Porque desde el respeto, desde que yo entiendo que existen diferentes a mí, desde que yo entiendo que hay otras personas que piensan distinto, es cuando vamos haciendo camino hacia la paz. Este ha sido un pequeño aporte que quise realizar antes de presentar mi trabajo individual. Me hubiese gustado poder tener compañeros con los cuales debatir este tema que es tan exquisito y tan nutrido, y poder quizás mostrarles un poquito más de las otras lecturas que nos sugirieron, pero yo creo que generalmente esto es lo que básicamente nos quieren transmitir con estas lecturas sugeridas. Ha sido un placer. Bueno, muchas gracias por escucharme. Hasta pronto.